Hola, soy Nani, bienvenidos a Geosan Battle Workshop. En el vídeo de hoy vamos a hablar de escalas y grados de Gunpla. ¿Y qué es Gunpla? Gunpla es el acrónimo de Gundam Plastic Model, que viene a ser como modelos de plástico de Gundam, o sea, maquetas a escala de los personajes de las series de Gundam. ¿Y qué es Gundam? Bueno, Gundam es una serie de animación japonesa que empezó allá por el 1979 y de hecho está en emisión hasta el día de hoy en diferentes series, secuelas, precuelas y universos paralelos. En todas estas series hay varias temáticas, pero la gran mayoría son de la crudeza de la guerra. Y es que esta serie de Mobile Suit Gundam fue la primera que se separó un poquito porque hasta la fecha las series de anime de robots eran estilo super robot, como robots superhéroes, y aquí se hizo el nuevo género Real Robot, que bueno, viene a ser como eso, justamente robots que luchan en guerras, pero mostrándote la crudeza de la guerra, la realidad y también basándose en cosas más o menos de ciencia real. Como digo, hay infinidad de series para poder verlas y en esas series veremos todos los modelos, que esos modelos están replicados a escala. Y es que vamos a empezar por ahí, por las escalas, porque una cosa son las escalas y otra cosa son los grados. Escalas realmente hay muchas, pero hay más o menos como tres escalas principales en los modelos de Gundam. Sería la 1.144, la 1.100 y la 1.60. Después, como digo, podemos encontrar modelos que no guardan relación de escala, como los SD, los Super Deformer, que son chiquititos y cabezones, así con estética más chibi, o bueno, después algunos muy grandes como los Mega Size, que son 1.48 y son gigantescos. Pero lo más habitual es encontrarlos en el formato en 1.144, 1.100 o 1.60, como digo. Si queremos ver algún modelo de tamaño real, realmente sí que existen, porque hay réplicas de escala 1 a 1 repartidas por Japón, incluso en China. Y bueno, lo que pasa es que quizá tener un robot de 18 metros de altura es un poquito grande para tenerlo en casa y por eso está bastante bien lo de tenerlos a escala. Pero no todo es tan fácil y es que dentro de esas mismas escalas hay grados, que aquí es donde viene un poco la confusión o lo que es un poquito más complicado de entender. Y es que, por ejemplo, en escala 1.144 tenemos, bueno, más, pero en realidad ahora mismo unos 3 grados. El Entry Grade, el High Grade y el Real Grade. El Entry Grade, como su nombre indica, es una maqueta que es para empezar a montar, para ver si nos gusta. Y bueno, se montan bastante sencillas. Realmente están muy bien, están muy articuladas. Son prácticamente de las últimas que ha sacado Bandai y están muy detalladas y tienen un acabado muy bueno. Esta maqueta es perfecta para alguien que nunca ha montado una maqueta, se montan bastante rápido y prácticamente sin herramientas. Y bueno, incluso para un niño que quiera probar también, es una manera de entrar muy sencilla. El único problema que tendrían los Entry Grade es que hay pocos modelos, hay pocas variantes, entonces, bueno, más o menos son los protagonistas de las series más principales. Si queremos un personaje un poco más desconocido, en Entry Grade de momento no lo encontraremos. Y entonces podemos pasar a los HG, a los High Grade, que son igual de la misma escala, 1.144, pero en este grado, bueno, la verdad es que son más o menos igual que los Entry Grade. High Grade viene desde los inicios prácticamente de las maquetas de Gundam hasta la actualidad. Entonces ahí sí que varía mucho en si son con mejor o peor acabado o bueno, más o menos detallados, dependiendo un poquito de la antigüedad de la maqueta. Pero bueno, aquí sí que están prácticamente todos los modelos que han aparecido en todas las series de Gundam y la verdad es que son unas maquetas que están bastante bien. Son baratas, son pequeñas y calidad-precio están muy bien y la suerte es que hay un catálogo inmenso. Malo, bueno, pues que algunas al ser más antiguas les falta un poquito más de detalle, bueno, en comparación a las que se hacen actualmente. Si queremos más detalle todavía, en esta misma escala, en 1.144, tenemos los RG, los Real Grade. Estas figuras son increíbles, son súper detalladas. Antes de empezar a montar la maqueta, de hecho, se monta como un esqueleto interno mecánico, que es donde se le ponen encima las piezas de armadura. Eso permite que haya muchísimas piezas muy chiquititas, de diferentes tonos de color, y la verdad es que son unas maquetas increíbles y súper detalladas. Son un poco más caras, pero el acabado final es increíble. Lo malo de estas maquetas sería que tienen piezas demasiado pequeñitas y a lo mejor son un poco difíciles de montar para un principiante. Para un adulto en principio no habría ningún problema, para un niño sería más complicado, pero bueno, quizás esas piezas pequeñas, empezar de inicio con un Real Grade sería un poquito complicado. Podríamos empezar por algo un poquito más grande. Y si queremos más o menos el mismo nivel de detalle, pero un poco más grande, un poquito más sencillo de montar, llegaríamos a los MG, a los Master Grade. Estos son escala 1.100, ¿vale? Pasamos ya de la escala pequeña 1.144 a la escala intermedia, el Master Grade 1.100. Y aquí es más o menos lo mismo, se monta el esqueleto interno, bueno, y sobre ese esqueleto mecánico se van montando las diferentes piezas de armadura. Queda súper detallado, son muy articulados y al ser más grandes son, la verdad es que muy bonitos. Lo malo, bueno, quizá como los HG, que como el Master Grade lleva muchísimos años en producción, hay algunos modelos más antiguos que no llevan el esqueleto interno, bueno, o no completo. Los más recientes sí que están muchísimo más detallados y bueno, sería lo único que difiere un poquito.
Más o menos se podría continuar también con los 1.100 FM, los Full Mechanic, pero bueno, esto es una línea más o menos reciente, mucho más reciente que las MG, y en realidad son lo mismo, de escala 1.100, la escala intermedia, y lo que pasa es que estos, bueno, recrean personajes de otras series que no habían aparecido todavía en MG, y la verdad es que son una muy buena opción. Lo malo, como digo, es que hay poquitos personajes de momento, pero sí que es una manera muy rápida de empezar a montar y son, bueno, con articulaciones, con gimmicks y tal, pero bastante sencillos. Y los que ya no son tan sencillos son los 1.60, los PG, los Perfect Grade, que aquí, bueno, la verdad es que no es que sean difíciles realmente, pero son escala 1.60, o sea, muchísimo más grandes, que también hay que tener espacio para guardarlos, y bueno, tienen todavía muchísimos más detalles. Ese esqueleto interno que se montaba en los MG, por ejemplo, los RG, quizá todavía está más detallado, con más articulaciones, más piezas que lo componen, y bueno, todo es más grande. Entonces, bueno, sí que, no es que sea difícil, pero sí que requiere mucho más tiempo, hay muchísimas más piezas, y bueno, la verdad es que el acabado es increíble. Realmente es una pasada ver esas maquetas montadas porque quedan muy grandes y son súper articuladas, súper detalladas y son quizás el top de las maquetas. Lo que pasa que lo malo es que ocupan mucho espacio. Te tiras mucho tiempo montándolas, que es una parte divertida del modelismo. Lo que pasa que después a la hora de colocarlas pues ya puede ser un poquito más difícil. Y esas serían más o menos las escalas y grados más populares o más fáciles de encontrar de Gundam. Las maquetas de Gunpla, como digo, tienen SDs, tienen 1.48, como decía, de Megasize, hay múltiples variantes, e igual también hay líneas más antiguas que se han ido perdiendo, como, no sé, los 1.100 non-grade, que eran, bueno, como un HG, pero en escala más grande, bueno, diferentes variantes. Igualmente es eso, todo esto lo podéis encontrar en Geosam Battle. Y si tenéis dudas en los comentarios, si nos escribís en los comentarios, os contestaremos por allí para intentar resolverlas. Decidnos si os ha parecido interesante el vídeo y suscribiros para ver los próximos.